¿Cómo podemos articular que social y email trabajen juntos? Creo que un muy buen KPI y indicador de que estamos llevando las redes sociales en una buena dirección es cuánto has incrementado la base de datos del email desde las redes sociales. O sea, si tú consigues que cada vez que mandas un email haces dinero, lo único que necesitas es que más gente le entre por redes para que el paso de redes a email siga funcionando y de email a la caja del banco siga funcionando. Es que se ve clarísimo. Porque esto es uno de los errores que ocurren en muchas ocasiones cuando los canales están desconectados, que es, oye, no solamente en social te estoy contando otra cosa, sino que es que además te lo estoy contando como que en otro tono diferente, como que soy otra marca completamente distinta. O sea, lo de separar por disciplinas es algo que tiene sentido pensando en la empresa, pero no pensando en el cliente. Al cliente le da igual. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de esta agencia, y estás escuchando el que es ya nuestro programa 199. Estamos muy cerca de un número redondo. Vamos a coger seguro o el Bernabéu o el Wanda Metropolitano. Pues me ha costado saber cuál era el otro. Y además ya no se llama así. Ahora ya no es Wanda, es otro. Pero bueno, da igual, eso lo hacemos en otro día. Y hoy vamos a hablar de algo que a mí me interesa muchísimo, que es cómo dos canales que parece que, oye, que podrían ir a su bola, porque hay mucha conversación alrededor de no, hay que hacer estrategias transversales y tal, y no sé qué, y no sé cuántos. Nosotros aquí nos lo estamos tomando muy en serio y vamos a ir sacando programas alrededor de cómo dos canales, como social media, el maravilloso mundo de las redes sociales donde todo es arcoiris, todo el mundo fuma un montón de cosas legales e ilegales, que lidera Seila Martín, que no fuma nada. Bienvenida, Seila, ¿cómo estás? Todo arcoiris según como lo mires, pero Sí. muy bien, encantada de estar aquí y sacar este temita adelante. Todas las disciplinas del marketing que no son de social os tienen a vosotras como si fuerais una especie de hippies en una isla. Un día de CM daba 24 horas de CM. Porque no es lo mismo contar lo que viví. Y la otra voz que ya estéis escuchando, que representa al mundo del email y de todo lo que tiene que ver con, oye, yo quiero mandar correos y que vuelva dinero, que es algo que todo el mundo podría desear. Plan. En plan, oye, si yo mando un email y entra dinero, mejor que la tragaperras del marketing digital. La lidera Pilar Santisteban. ¿Qué pasa, Pilar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Vale, pues entonces, en este punto, mucha gente que ahora mismo esté trabajando en las redes sociales muy bien y le estará dando dinero, estará trabajando en email y estará dando dinero, y dirá, un momento. Señora, ¿qué es esto? Que de repente podemos diseñar estrategias y acciones donde las redes sociales ayuden al email y el email ayude a las redes, y entonces yo gane más dinero porque esa conexión se multiplica y los resultados se multiplican y entonces mi marketing es más eficiente y con el mismo dinero gano más. Un momento, esto está pasando. Estamos haciendo un tráiler. Pues sí, venimos hoy a contar eso, ¿verdad, chicas? Venimos a decir que efectivamente social y email pueden ser muy amigas. No sé si lo hemos hecho, pero en algún momento haremos uno de social y SEO, que también pueden ser muy amigos, porque lo que nos estamos dando cuenta en la agencia es que cada vez más tiene sentido coger dos canales y trabajarlos juntos para que, más allá de que uno de manera individual genere negocio, juntando dos pasen todavía mejores cosas, ¿vale? Bien, pues entonces, teniendo claro que esto va de cuanto más los juntamos, más se multiplica, vendednos un poquito más esto, en plan, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos articular que social y email trabajen juntos? ¿Qué relación tiene que tener quien lidere cada una de las áreas? Entiendo que estamos de acuerdo en que no puede ser la misma persona, que los canales son complejos y profundos como para que lo lleve la misma persona, pero ¿qué tipo de conversación tendría que tener una empresa que ahora mismo trabaja el email y que trabaja el social de manera separada? Es decir, que no está con Marketing Paradise, algo que es verdad que puede considerarse un error hoy en día. ¿Qué conversación tienen que tener esas dos personas para decir, oye, vamos a hacer cosas juntos? Yo creo que es importante que entiendan que al final los canales no pueden trabajar como silos, como compartimentos estancos, sino que tiene que ser como dos engranajes que cada uno propio, pero funcionando dentro de la misma máquina. Entonces, el email y social, por la propia lógica de su nacimiento, siempre se han visto como dos canales completamente opuestos. De social estoy en la parte de arriba, atracción, atención, todo eso. Email como un canal como un poco más pausado, de generar conversación y tal. Pero luego la realidad es que cuando juntas estos dos canales, y además se ve como muy rápido, te pasan cosas muy buenas. Sí, o sea, para mí es un poco
la extensión, o sea, el email es como la continuación de lo que puede pasar en redes sociales. Al final en redes sociales creo que se pueden construir relaciones muy buenas y muy profundas, pero la realidad es que la mayoría son bastante efímeras y el efecto que puede hacer un post en el usuario no es lo mismo que todo lo que luego puedes construir en el email, como más desde la cercanía y desde el día a día. Y aparte que nosotros desde dentro lo vemos como canales diferentes, que lo llevan personas diferentes, equipos diferentes, pero para el usuario todo es lo mismo y a veces creo que es ahí donde se empieza ya a patinar un poco en cuanto a dejar de pensar en cómo nos está percibiendo el usuario en un canal y en otro. Una pregunta complicada para Sheila sería si crees que uno de los objetivos últimos de una empresa que trabaja sus redes sociales tiene que ser coger toda la audiencia que tenga ahí y llevárselas a otro sitio, como el email. Es decir, si crees que hay éxito en tengo 100.000 seguidores en Instagram y esos 100.000 tengo sus 100.000 emails. Sí, o sea, para mí habrá que ver la marca, habrá que ver el modelo de negocio, habrá que ver los objetivos, bla, 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 pero creo que un muy buen KPI y indicador de que estamos llevando las redes sociales en una buena dirección es cuánto has incrementado la base de datos del email desde las redes sociales, que creo que muy pocas veces lo hacemos porque estamos pensando en los resultados propios de las redes sociales y no en las redes sociales como una parte más de hacer crecer el negocio y por lo tanto otros canales que pueden acercarte más al negocio como es el email. Es que hace unas semanas sacamos el podcast de los blogs corporativos en 2025 y 2025, 26, 27 en plan de la época actual y salía la conversación alrededor de estamos las marcas utilizando las redes sociales como la parte de arriba del funnel por defecto a morir y todo está en el mismo objetivo de necesito tu atención en las redes y me meto en la jungla para luego llevarte algo más pausado, más reposado, donde puedas prestarme más atención, donde puedas vincularte más con la marca, donde claramente el email ahí forma como la extensión de la conversación que tú decías antes, es la manera clara de verlo, es decir, salgo de la selva lo antes posible, cojo yo a la audiencia que es propiedad de Instagram o de TikTok y me la traigo a algo mío, que es, oye, yo tengo mis emails y luego ya los gestiono como quiera, ¿vale? Y a partir de ahí me cultivo eso como para que en condiciones pueda dar como mensajes posibles. Solo con esto ya se ve claramente cómo las dos patas tienen que trabajar juntas, porque es imposible que si no hay alguien de email pendiente de la conversación que se genera en social para luego hacerle la continuidad, va cada uno a su bola y social muy pocas veces, en Marketing Paradise por supuesto no pasa, muy pocas veces tiene el objetivo de oye, vamos a alimentar otros activos de la marca, no pasa, social tiene sus métricas y su engagement y sus cosas así como de hippies, pero en ningún momento se le pide oye, aparte de esto, yo tengo un email o tengo una serie de cosas que necesito alimentar porque sé que la parte de arriba es la selva absoluta y tengo que ir bajando en el funnel y el siguiente paso en el funnel es activo propio, mensajes propios, vinculación con el mensaje y propuesta de valor. Sin eso, da igual lo que vendas, luego eso, no sé, no pasa. ¿No? Así ya solo con esto se ve clarísimo. Sí, al final, o sea, cada canal tiene que guiarse por sus propias métricas y analizarse con sus propias métricas, pero ambos canales deben compartir como el mismo objetivo. Oye, pues yo qué sé, si estamos trabajando en un e-commerce de moda y va a haber un prelanzamiento, los dos canales van a ir a objetivos, llenar ese prelanzamiento, aumentar ventas y cada uno pues con las métricas que... Mira, me he acordado de un caso como muy concreto, Marketing Paradise, un cliente que iba a empezar a trabajar con nosotros como 3 semanas después de Black Friday o algo de eso, y tenía como muchísima audiencia en social, y entonces preguntó en plan de, oye, mira, no hago Black Friday, sino solo hacer algo rápido que pueda hacer para que esto tirara. Y le dije, mándate unos emails, pero antes de mandar los emails, cógete 4 días antes y a toda la audiencia de redes le dices, oye, que vas a mandar esos emails y que van a tener y no sé qué. Escucha, creo que igual se pescó como 1.000 emails en 48 horas. O sea, 1.000 personas que tenía en redes con sus algoritmos y su atención y tal, se las llevó rápidamente a la lista, pero de un plumazo. 1.000 personas. Y luego de eso a vender el Black Friday. Ahí en ese ejemplo se ve súper claro. Cuando hemos hecho estrategias de acceso prioritario o algo así,
y eso se comunica antes en social y en social se dice a la gente que se vaya a la web y se registre en el email, o sea, al final el éxito que tienen esas campañas no son comparables. Claro. Si tú consigues que además pueda escalar lo de cada vez me entra más gente a mis redes sociales, haces una máquina de hacer dinero. O sea, si tú consigues que cada vez que mandas un email haces dinero, lo único que necesitas es que más gente entre por redes para que el paso de redes a email siga funcionando y de email a la caja del banco siga funcionando. Es que se ve clarísimo. Pasa mucho a veces nos ha pasado cuando hemos tenido que pensar acciones especiales, así como campañas que salen un poco más de lo que es el día a día en redes sociales. Lo habitual es que lleguen y te llegue un brief para ganar visibilidad y ya está, y trabajar la marca y toda esa parte de arriba del funnel, y entonces te piensas tu concepto súper creativo y muy guay y no sé qué, no sé cuántos, y te dejas una pasta en anuncios y te dejas una pasta en influx y no sé qué, no sé cuántos, pero la realidad es que la acción puede estar muy bien trabajada y puedes haberle dado lo suficiente para que sea memorable, pero puede quedarse también en un recorrido muy cortito si no pensamos en añadidos, como puede ser el incluir el email en una acción que a priori es súper creativa y solo de social y de marquesinas y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, si buscas la forma de que esa acción, por un lado, consiga que llegue más gente a tus redes sociales porque estás activando X movida. Ya puede ser un básico sorteo de sígueme y así ya estás como consiguiendo seguidores, pero aparte que dentro de esa propia mecánica de alguna forma estés ofreciendo algo a lo que puedas acceder a cambio de tener el email, ya la estás haciendo como mucho más redonda y se nos olvida desde ese tipo de acciones también como muy, muy concretas. Se me ha ocurrido el caso contrario. Es decir, de qué manera el email podría fomentar las redes. Y si tiene que hacerlo, ¿sabes? Porque al final este camino que estamos hablando ahora es clarísimo. En plan de, oye, las redes valen para lo que valgan, yo voy a la selva ahí, intento llamar la atención, capto y de ahí me lo llevo yo a un sitio interesante. Pero claro, si lo estamos pintando como un funnel y la parte de arriba son redes y luego viene el email, sería contraproducente, corregidme si hay alguna manera que tenga sentido, pasarlos del email a las redes otra vez, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero sí que creo que en redes han podido sacar contenidos que sean muy presentación de la marca y que sean muy resumen de la marca con un formato bien consumible, de los que sí que se podría hacer eco un primer, segundo, tercer email que reciba de la marca en un funnel automático de oye, bienvenido, estás en mi marca y me apoyo en formatos y en mensajes que hayan salido en social porque puede ser perfectamente compatible, ¿no? Totalmente. De hecho, una de las campañas que funcionó muy bien en un cliente fue cuando cogimos contenido que habían generado los usuarios en redes sociales para hacer un mail. Lanzamos una campaña de X prenda y entonces utilizamos testimonios que nos habían dejado en social. Oye, me acaba de llegar mi pedido y es que no me lo imaginaba tan bonito. Oye, tenéis no sé qué. Entonces, todo ese contenido al final ayuda muchísimo a que ambos canales estén conectados, que la gente vea que hay una coherencia, porque esto es uno de los errores que ocurren en muchas ocasiones cuando los canales están desconectados, que es, oye, no solamente en social te estoy contando otra cosa, sino que es que además te lo estoy contando como que en otro tono diferente, como que soy otra marca completamente distinta, y entonces cuando realmente hay esta unión, ostras, el usuario lo percibe. Y luego sí creo que puede haber, o sea, para empezar creo que en social ya hablar como, igual en todos los canales diría, hablar ya como de funnel lineal ya se empieza a hacer como un poco bola por luego tener que dar explicaciones de a ver esto porque ha sido así y no ha sido de la otra forma. Pero sí creo que a lo mejor puede haber en el día a día de social cosas que igual no dan para un email o igual no tiene sentido como hacerle tanto seguimiento en email, pero sí que te pueden aportar otra cosa diferente. Igual no me imagino al email que tenga como un objetivo de llevarse gente a las redes, dependerá un poco del caso, pero sí creo que ganamos si están en las dos partes porque sí creo que se pueden complementar muy bien y creo que a social le podría venir muy bien para crear contenido si hubiese más conversaciones con la parte de email y en la parte de email nos dijesen mira, este tema ha sido el que más clics ha generado ya que a ti pueda servirte para alimentar las redes con ese tipo de contenido.
Es que os iba a hacer ahora como una pregunta muy operativa de, oye, esto al final cómo se articula, ¿no? En plan de, pues oye, cada vez que haya una campaña, pues entonces Social tiene que tener en cuenta cómo llevar emails y luego emails cómo activar más la campaña y Social activa la campaña también y no sé qué, no sé cuántos. Pero al final creo que lo más importante está como en el punto de arriba de si tenemos como muy claro que un e-commerce hoy en día para vender más necesita fusionar los canales y que esto no es lineal y que va a pasar por muchos puntos y va a volver a pasar y demás. Y pienso también en un canal que podría encajar muy bien con vosotros dos como Paid Media y cómo puede fomentar, recoger emails y fomentar lo que hace Social, que a su vez puede ser un mensaje que fomente el email. O sea, ahí como todo cada vez tiene que estar más unido y más conjunto. Todo parte desde arriba de la filosofía de entender si los canales tienen que estar muy juntos, los responsables de los canales tienen que estar muy juntos también. Tiene sentido. Y creo que todavía lo que falta es cultura de trabajar juntos. Por supuesto, no hablo de aquí, que para eso estamos haciendo esto. Pero en general sí que es verdad que si lo pensáis, empresas tienen 250 proveedores, dentro de 250 cada proveedor va a su bola, pero da igual, empresas que tengan el marketing dentro, cada uno va a su bola, tiene sus KPIs, le están midiendo por cuánto me traes tú de manera individual, como si eso fuera posible de medir y como si eso fuera cerca de la realidad, que está muy lejos de ser así. En el momento en el que tú cambias la manera de plantear esto y cambias la manera de trabajar, la conversación luego ya de alguien de Social con alguien de email ya es como el resultado final, que es lo más fácil, natural, alrededor de, oye, ¿cómo articulamos esto para que esto salga? Porque yo ahora ya te tengo en cuenta y tú me tienes en cuenta a mí y yo tengo KPIs de Social que son cuántos emails mando para allá y cuánta gente me ha visto un reel y cuánta gente luego ha terminado en el email, o sea que al final son cosas muy medibles. Oye, y todos los emails que yo capto de Social, estos son rentables, no son rentables, están cualificados, me funcionan, no funcionan, como cualquier otra historia que montes para medirlo, exactamente igual. O sea, es que todo tiene exactamente el mismo sentido. Dicho esto, la manera de articular esto, a ver si os voy a meter un poco en un embolado, ¿vale? A ver si podéis pensar algún caso que hayamos trabajado recientemente de algún cliente donde tengamos una de estas dos casuísticas, ¿vale? Porque yo el social email lo veo como en dos planos diferentes que se pueden currar. Un plano que son las campañas, ¿vale? Pico absoluto de, oye, vamos a hacer un lanzamiento de una nueva colección, no de un algo, lo que os contaba antes de Black Friday, es algo extraordinario. Tiene un pico acotado en el tiempo, una semana, 3 días, lo que sea. Empieza y acaba, y entonces ahí queremos ver, oye, lo cuánto empieza y cuánto acaba que hemos conseguido desde vuestra fusión. Y luego hay otra manera de enfocar esto que es, me olvido de las campañas, de qué manera puedo montar yo sistemas que se vayan retroalimentando. Nivel, meto 1.000 euros en paid media y a X publicaciones de orgánico que funcionan, orientadas a captar emails, cuánto nos trae, cómo nos trae, como para hacer máquinas que de verdad que sea lo más eficiente, pues lo ideal para una empresa sería esto. Tener sistemas que más allá de los lanzamientos ya te generen un suelo recurrente de, oye, yo sé que metiendo 1.000 personas arriba con paid a un CPC de 0,20, abajo del todo me salen las cuentas fusionando 2, 3, 4, 5, 12 canales igual, ¿vale? ¿Tenéis como algún ejemplo presente alrededor de alguno de estos dos escenarios de campaña o de sistema que digas están funcionando y nos están funcionando bien? ¿O algo que hayáis aprendido de alguno de los dos de montarlos, algo así? Por ejemplo, en varios e-commerce, carrito abandonado o flujo de bienvenida que lo utilizamos junto con Paid. Oye, pues si alguien se ha dejado X prenda en el carrito abandonado, luego te la voy a enseñar en Social y luego ahí a las 24 horas a lo mejor te mando un email. O para el cupón de bienvenida, si alguien ha entrado y no lo ha utilizado, que le vuelva a aparecer en Social, por ejemplo. Claro, tiene sentido. O sea, ese tipo de cosas no terminan. O sea, los jarritos abandonados va a ser algo que te pase, por suerte, todos los días. No porque quieras que los abandonen, pero porque significa que hay gente entrando en tu e-commerce. Entonces ahí se ve clarísimo, claro. Yo tengo una del caso de tenemos un presupuesto especial para hacer algo especial en redes sociales, inventaros un concepto y alrededor de esto a ver si podemos incrementar un poco las conversiones. Vale. Y lo que hicimos fue pensar una acción propia para redes
que tenía como hilo conductor un sorteo para poder probar el producto, en este caso, con activamos palancas como el paid y como influx, y podríamos habernos quedado ahí, haber hecho el sorteo muy visible y todo lo que teníamos que contar alrededor, pero lo que hicimos fue que para participar en ese sorteo había que contar una historia, que iba a ser la historia ganadora y la que luego contásemos en un contenido como más grande. Vale. Como esa historia tenía que ser tan larga, se contaba a través de un formulario con los detalles que hubiese que contar, y aprovechamos la visibilidad del momento para la participación del sorteo, para tener más personas en redes sociales, se alimentó con piezas en calle y demás, y también para llevarnos a gente al email, que luego pudimos ir contándole diferentes cosas a través de la experiencia que se podía trabajar con ese producto y añadiéndole código de descuento, o sea que también le estábamos como impactando por ese lado. Vale. Pilar, este tipo de acciones que al final lo que hacen es generar como un montón de gente nueva en el email, que vienen como por una razón muy concreta, que no es en plan he llegado a la marca y quiero ver qué me cuentan por email, sino es hay un sorteo y demás. ¿De qué manera luego una empresa debería darle continuidad? En el sentido de, no sé si toda esa gente que llega nueva sí que tendría que tener una especie de bienvenida diferente alrededor de, oye, que sepas que aquí te van a traer cosas, porque si me imagino me apunto al concurso y dejo mi email y a los X semanas me empiezan a llegar emails que no tienen nada que ver ni con lo anterior, ni me acordaba yo de ti, ni de nada, sería un poco disparar moscas a cañonazos, no habría una manera de hacerlo. ¿Qué le puedes decir a las empresas para que vinculen muy bien lo que cuentan por email con lo que cuentan por social, más allá de que los profesionales y que lideran cada área estén juntos? Yo creo que como una cosa importante que tienes que tener en cuenta cuando de repente te entran estas nuevas personas que han entrado por X acción, por ejemplo, el sorteo es una de las cosas muy buenas que tiene el email, que es generar esos espacios de conversación. Entonces, escúchale, pregúntale qué es lo que quiere. O sea, antes de ir como tú por delante, te voy a mandar esto y ahora esto y ahora esto, porque he tenido la suerte de que me ha llegado esto por el sorteo. Yo soy muy pro, vamos a preguntarle cuáles son sus intereses, porque además esto me va a dar otra cosa muy buena, que es que voy a poder segmentar a ese lead, y en función de esa segmentación ofrecerle un tipo de contenido o ofrecerle otro. Y esto creo que se hace poco, o sea, como damos por hecho que porque hayan entrado aquí ya directamente le va a interesar mi contenido, pero creo que hay que abrir esos espacios donde recojamos feedback y preguntemos, oye, ¿por qué estás aquí y qué cosas te gustaría ver? Vale. Me pongo la piel de alguien que quiera que hasta ahora no se haya comprado todo el pescado. ¿De qué manera podemos ayudarle en el sentido de qué tipo de contenidos o qué tipo de acciones concretas o de sectores funciona muy bien vuestra unión? En e-commerce de moda, por ejemplo, se ve muy bien, se ve muy rápido. Al final, con las campañas estacionales, con los lanzamientos que se hacen de nueva colección, de verano, de lo que sea, cuando se abren, por ejemplo, esos prelanzamientos, accesos exclusivos y se tiene en cuenta que esto se anuncie antes en social, si quieres entrar con prioridad, o sea, se ve el retorno muy fácil. Yo lo he visto también en sectores B2B, formación o energéticas como muy enfocadas a profesionales y a otras empresas, que al final lo que tienen es un contenido como bastante denso y muy al detalle. Tienen muchas cosas que te pueden contar con más detalle en el email, y ahí es donde más veo que funciona el hacer un seguimiento y como de forma continua en el contenido de redes sociales estar proponiendo que pueden irse a otro sitio para tener eso en otro formato. Es verdad que en el B2B está como ultra naturalizado dejar el email y pedir el email en absolutamente todo. O sea, a lo mejor una marca de ropa monta una acción y es más raro la acción que contabas tú antes de dejar el email y tal, pasa, pero no pasa tanto. Pero en el B2B no hay nadie que no te dé nada
si no te da el email es clarísimo. Seguramente ahí el reto sea más vuestro de el B2B es atractivo que el ejercicio de dar el email porque está muy naturalizado. Herramientas, un SaaS, o sea, todo es en plan dame el email y a partir de aquí tiramos. Es verdad. Mínimo el email. Sí, es verdad. Y que luego el email no sea el recordatorio de vamos a cerrar una llamada para contarte mi milonga, sino que de verdad haya... Claro, es que luego el seguimiento de eso, ayer sufrí yo eso. Ayer dije, me temo lo peor y me temí lo peor. En plan llamada de teléfono, después de la llamada me seguían llegando unos emails como si no hubiéramos hablado. Creo que esta mañana tenía otro, o sea, me refiero. Si después de dejar yo un email me has mandado 4 mensajes, me ha llamado 2 veces, te lo he cogido la tercera, después de haber hablado me sigue mandando los emails como si no hubiéramos hablado, en plan que si agéndame cita y no sé qué, no hay manera de darse de baja, que eso ya sería otro tema. Todo eso se hace bola. Por eso vosotras tenéis que trabajar juntas y cualquier cliente debería entender, y este mensaje lo haremos el ejemplo como con otros canales de cómo se fusionan, pero el mensaje de fondo de todos estos programas es el mismo, que es en plan que todo el mundo tiene que trabajar, o sea, que la empresa es la misma, la marca es la misma y los usuarios son los mismos. Entonces no sé por qué tenemos que separar, o sea, lo de separar por disciplinas es algo que tiene sentido pensando en la empresa, pero no pensando en el cliente. Al cliente le da igual si todo esto lo hace una persona, lo hacen 15, pero tiene que pasar por algo que parezca siempre el mismo carril y que no parezca que te están cambiando de vía cada vez que entras de un sitio a otro, ¿no? Sí, o sea, los canales ya no pueden ser compartimentos estancos. Claro. O sea, si el funnel ha cambiado, si la manera de viajar del usuario ha cambiado, el sistema de trabajo que tienen que tener los canales tiene que cambiar también si quieres seguir un poco en la comba. Y que es mucho más rentable. O sea, que es que al final, ¿cuánto te cuesta conseguir el ejemplo que os contaba yo antes, 1000 emails? Solo con paid media, de cero, fríos, en plan, sin nada, te cuesta un montón. Y sin embargo ya los tienes, o sea, esa gente ya la tiene, ya te conoce, no sé qué. Sí. Claro, lo haces con 2 stories, 1000 emails. O sea, a ver quién puede superar eso. Con 2 stories, 1000 emails. ¿Supera eso? ¿Supera nadie? Ni Mario Conde. Ni siquiera. Vale, muchas gracias, chicas, por pasar por Paradise. Gracias. Y a ti, querido oyente, también muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Si no lo has hecho ya, por favor, suscríbete a Paradise también en YouTube para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Chao, chao.